Muy buenas a todos. Bueno, pues el objetivo de este vídeo va a ser explicaros cómo utilizar en Angular tanto la sintaxis de las plantillas como las directivas. Trataremos los puntos 7 y 8 de nuestro tutorial de Angular que estamos viendo y que lo tenéis colgado en el repositorio de GitHub. El objetivo tanto de las plantillas como de las directivas no es más que indicarle al framework cómo va a renderizar la plantilla HTML según determinadas condiciones que nosotros vamos a establecer. Entonces vimos el otro día cómo mediante la interpolación podíamos insertar datos del controlador en la plantilla. Hoy lo que vamos a ver es cómo controlar las etiquetas HTML que se van a mostrar en la plantilla según las condiciones que nosotros establezcamos relacionadas con los datos que queremos mostrar, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenéis el ejemplo, ¿vale? De cómo en el controlador podríamos tener un array de datos de artículos con sus propiedades, con diferentes propiedades, un código, una descripción y un precio. Y en la plantilla, para mostrar estos datos, ¿vale? Vamos a utilizar la interpolación y además, mediante la sintaxis de la plantilla, vamos a controlar las etiquetas HTML que queremos que se muestren, ¿vale? Entonces, para poder utilizar la sintaxis de la plantilla, vamos a tener que utilizar el carácter arroba. Y tenemos principalmente tres palabras reservadas: arroba if, arroba for y arroba switch case default. Mediante el arroba if pues nos va a permitir controlar qué bloques de código añadir según la condición que establezcamos dentro de los paréntesis. En este caso, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos, por ejemplo, una variable que es la variable edad, si es mayor de 18, pues vamos a mostrar el siguiente párrafo en nuestro HTML. De lo contrario, pues se mostrará este otro, ¿vale? Mediante la sintaxis @for, pues nos va a permitir recorrer un array de datos del controlador y vamos a poder mostrar pues cada uno de las propiedades de esos elementos, de esos artículos, ¿vale? Entonces, aquí lo que haríamos sería definir una variable, el nombre de una variable, seguido de of y el identificador del array, del arreglo que contiene los datos que queremos mostrar, ¿vale? Los objetos que queremos mostrar. Y hay que añadirle también un track, que lo que vamos a tener que indicarle aquí es el identificador de cada uno de esos elementos para poder iterar el array. Y dentro del for, limitado mediante llaves, pues vamos a establecer, ¿vale?, cuáles van a ser los bloques de código HTML que vamos a mostrar por cada uno de los artículos. Esto sería interesante, por ejemplo, para crear una tabla a partir de los datos del controlador, donde cada uno de los datos pues se mostraría en una fila diferente. También tenemos el switch, que nos permitirá mostrar una estructura de código u otra según la expresión evaluada. En este caso está evaluando la expresión, como expresión está evaluando una función que la teníamos definida en el controlador, ¿vale? Aunque aquí no coinciden los números, pero hace referencia a generar números. Y dependiendo si el número generado es un 1, un 2 o un 3, pues va a mostrar un párrafo u otro. Vamos a ver un ejemplo relacionado con la aplicación que nosotros estamos desarrollando acerca de la gestión de tareas, ¿vale? El punto de partida que tenemos es el del ejercicio 2, donde ya tenemos nuestros componentes, ya tenemos todos los componentes creados. Entonces vamos a empezar a añadirle funcionalidad a dichos componentes. Recordar que teníamos un componente, creamos 6 componentes, los componentes relacionados con la autenticación, que eran 2, el de login y el de registro, el componente de footer, del pie de página, el componente de nuestra barra de navegación, y hemos creado 3 componentes para gestionar las tareas. El componente formulario, que me va a permitir editar o crear una nueva tarea, el task list,
que es lo que me va a permitir es mostrar un listado de tareas, y el Task Resume, que es lo que me va a permitir pues mostrar un resumen de las tareas que tengo pendiente para un día concreto. Nosotros hoy, para poder trabajar con la sintaxis de la plantilla, vamos a implementar la funcionalidad del componente TaskList. Además de ya tener creado todos los componentes, ¿vale? Yo también parto de que tengo creado un objeto, que es el objeto tarea, que tiene las siguientes propiedades. Tiene un identificador, un nombre, una descripción. También tiene una prioridad, que la prioridad es un enumerado, que lo hemos creado aquí, un task priority, que puede ser alto, medio o bajo. También tiene un estado. El estado puede ser también completado, en proceso o pendiente. Tiene una fecha de creación, tiene una fecha de expiración, y mediante un booleano vamos a controlar si la tarea ha sido o no ha sido borrada. Y vale, esto por lo pronto, aunque luego veremos el objetivo de estos dos métodos, que lo que me va a hacer es, dependiendo el valor que tenga el objeto del estado, pues me va a mostrar un texto u otro. Y hace lo mismo con la prioridad. Este controlador lo que vamos a hacer es, vamos a importar este componente en nuestro componente principal, en el app component. Entonces nuestro app component va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener nuestra barra de navegación y vamos a insertar aquí el componente TaskList, y justo debajo pues se mostrará el footer. Entonces nuestro objetivo en este vídeo va a ser trabajar tanto la sintaxis de la plantilla como las directivas, implementando la funcionalidad del app TaskList, ¿vale? De este componente. Vale. Vamos al lío. Vamos a empezar a implementar la funcionalidad del componente. Para ello, yo lo que voy a hacer es abrirme tanto el HTML del componente como el controlador. En el controlador yo parto de que tengo ya creada una variable que contiene un array de tareas. Y aquí he inicializado 10 tareas. ¿Vale? Cada una de ellas pues con un nombre, un identificador, un nombre, una descripción, una prioridad, un estado, una fecha de creación, una fecha de expiración, y también aparece aquí si esta tarea ha sido borrada o no ha sido borrada. ¿Cuál va a ser mi primer objetivo? Mi primer objetivo va a ser mostrar todas estas tareas en una tabla en la plantilla. ¿Vale? Para hacer eso vamos a utilizar la sintaxis de la plantilla @for, ¿vale? Que va a recorrer todo el array de tareas del controlador y va a ir mostrando cada una de esas tareas. Entonces, estas tareas las voy a mostrar en una tabla. Voy a copiarme una tabla de Bootstrap, ¿vale? Que voy a utilizar en la plantilla. Pero antes voy a estructurar mi componente, la plantilla de mi componente, para poder utilizar Bootstrap, ¿vale? Vimos el otro día en clase que teníamos que definir un contenedor. Dentro de este contenedor vamos a definir una fila, y dentro de la fila vamos a definir una columna que va a ocupar el ancho de la fila, ¿vale? Va a tener tamaño 12. Y dentro de esta fila pues vamos a insertar una tabla, el componente tabla, que hemos copiado de Bootstrap. Entonces, si desplegamos nuestro controlador, podéis ver que tenemos un problema relacionado con el carácter arroba. Y esto viene de que Angular, ¿vale? El framework está interpretando que @Twitter es una sintaxis reservada.
por el uso del arroba. Entonces vamos a quitar el uso del arroba y vamos a desplegar de nuevo nuestra aplicación. Y ahora sí, ya tendríamos nuestra aplicación desplegada. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a estructurar esta tabla para mostrar pues las diferentes tareas que hemos creado. Para ello, lo primero que vamos a hacer es modificar la cabecera de esta tabla y le vamos a añadir unas columnas personalizadas. ¿Vale? Entonces, mi tabla lo que va a mostrar va a ser, vamos a dejar el identificador, vamos a poner un nombre, vamos a poner también que se muestre una descripción. Además de la descripción, vamos a mostrar la prioridad. Teníamos nuestra prioridad, nuestro estado, prioridad, estado. Vamos a mostrar también la fecha de creación, perdón, la fecha de expiración. Y vamos a mostrar también una columna de acciones, donde vamos a mostrar diferentes iconos para borrar o editar una tarea concreta. Y vamos a borrar, ¿vale?, los datos de la tabla copiado de Bootstrap. Y a partir de ahora, pues lo que vamos a hacer es, para poder mostrar cada uno de los elementos del controlador, del array de tareas, ¿vale?, vamos a utilizar la sintaxis @for, con la cual vamos a recorrer cada uno de los elementos y vamos a mostrar una fila que contendrá la siguiente estructura, ¿vale? Va a tener, aquí vamos a mostrar el identificador, aquí mostraremos el nombre, aquí el identificador, aquí el nombre, aquí la descripción, en esta columna la descripción. En la siguiente columna vamos a mostrar la prioridad. El estado. La fecha de expiración. Y también los botones o los iconos que nos permitirán borrar y editar dicha tarea. Vale, este bloque de código de HTML lo vamos a meter dentro de nuestro bucle for. ¿Qué es lo siguiente que vamos a tener que meter dentro del for? Vamos a tener, como he dicho antes, declarar una variable que será la que vamos a poder utilizar luego dentro para acceder a sus datos, ¿vale? Esta variable la vamos a llamar task. Y vamos a tener también que ¿vale?, task of, el nombre de la variable del controlador, del arreglo del controlador que contiene la lista de tareas. Y recordar, muy importante, tenemos que añadir el track con el punto y coma, track, y decirle que el identificador de cada uno de estos objetos es el task.id. Task, vale, tiene task.id. Aquí lo hemos puesto en plural, task. Vale, de esta forma vamos a recorrer cada uno de los elementos del array. Si accedemos a nuestra aplicación, podéis ver cómo se ha mostrado una nueva fila, ¿vale?, por cada uno de los elementos de
de la raíz del controlador. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a mostrar en cada una de las celdas la información correspondiente a cada uno de los objetos. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a acceder a las propiedades del objeto que estamos iterando, al objeto task, y eso lo vamos a hacer mediante la interpolación. Recordar que era con doble llave, y aquí dentro vamos a meter nuestra variable task, que representa al objeto actual que estamos iterando, y la propiedad del objeto que queremos mostrar en nuestra tabla. Entonces vamos a mostrar el identificador de la tarea, vamos a mostrar el nombre, vamos a mostrar la descripción, vamos a mostrar la prioridad, priority, vamos a mostrar el estado, la fecha de expiración, y los iconos que luego los definiremos. Si de nuevo accedemos a nuestra aplicación, pues podemos observar cómo ahora sí se muestra la información de cada uno de los objetos que estamos recorriendo. El nombre, la descripción, la prioridad. Recordar que la prioridad, lo que se está mostrando, el enumerado era un objeto con clave valor. Nosotros teníamos como clave high, medium o low y como valor HM o L. Entonces se está mostrando el valor del enumerado. La fecha de expiración y los iconos de las acciones que todavía no lo hemos añadido. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser, dependiendo del valor de tanto la prioridad como el estado, vamos a mostrar mediante la sintaxis, por ejemplo, de switch, vamos a mostrar si la prioridad es alta, media o baja. Y vamos a hacer lo mismo con el estado. Entonces, para ello vamos a utilizar la sintaxis del switch, que tiene la siguiente estructura: switch seguido de paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a tener que indicar lo que queremos evaluar, concretamente el task.priority. Abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a poner la sintaxis case. En el caso de que sea H, abrimos de nuevamente paréntesis y dentro de este paréntesis indicamos lo que queremos mostrar. Concretamente lo que vamos a mostrar será el texto, una nueva columna con texto alta, ¿vale? Vamos a ordenar esto. Vamos a ordenar esto porque este switch iría encima del estado. Vamos a hacer lo mismo para evaluar en el caso de que sea una M o una L. En el caso de que sea M significa que es medium, es decir, es una prioridad media. En el caso que sea L, una prioridad baja. Entonces, de esta forma, lo que le estamos diciendo a nuestro framework es que renderice este código HTML cuando el valor de la prioridad sea H, o renderice este otro cuando sea la prioridad un valor M, y que renderice este código HTML cuando la prioridad sea una L, ¿vale? Tenga el valor de L. Si accedemos de nuevamente a nuestra aplicación, podéis ver cómo ahora ya no aparece el H, M o L, sino que aparece el valor, ¿vale? Alta, media y baja. Podríamos hacer lo mismo con el estado. En vez de evaluar la priority, vamos a evaluar el status.
En el caso de que el estado sea C, es que ya ha sido completada. En el caso de que sea EP y P, es que está en proceso. Y en el caso de que sea una P, significa que está pendiente la tarea todavía. Si accedemos de nuevamente a nuestra aplicación, pues ha sido reemplazado esos valores por los nuevos valores, ¿vale? Que luego la última sintaxis que nos quedaría es el @if. ¿Para qué vamos a utilizar el @if? Pues el @if lo vamos a utilizar para no mostrar aquellas tareas que ya han sido borradas. ¿De acuerdo? Entonces el @if lo vamos a utilizar al principio del todo, porque al principio del todo lo que vamos a controlar es que en caso de que la tarea haya sido borrada, no vamos a mostrar las filas. Todo este bloque de código HTML representaría a toda esta fila, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, en caso de que la tarea haya sido borrada, no mostraremos este bloque de código. Para ello vamos a utilizar el @if, seguido de paréntesis y llaves. Dentro de los paréntesis vamos a poner la expresión evaluar, task.isDelete. Como es un booleano, en el caso de que este booleano sea true, pues ya se estaría cumpliendo la condición, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, vale, me está dando un error, vamos a ver cómo, vale. Vamos a negarlo, ¿vale? En el caso de que no sea, borrado, ¿vale? Que el valor sea falso. En ese caso sí muestro el bloque de código HTML. Si no lo niego, solamente se estarían mostrando para aquellas tareas que han sido borradas. Y este no es el objetivo. El objetivo es que muestre aquellas tareas que no han sido borradas todavía. Si accedemos a la aplicación, ¿vale? Podéis ver cómo ya no se muestran todas las tareas. Aparece la tarea 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la tarea 6 no aparece, la 8, la tarea 9 tampoco. No aparece ni la tarea 6 ni la tarea 9. Si accedemos al controlador, podemos verificar cómo la tarea 6 ha sido borrada y la tarea 9 también, el valor de la propiedad isDelete pues está true, ¿vale? Vale, pues de esta forma, mediante la sintaxis de la plantilla, pues podemos controlar qué información queremos mostrar en nuestra plantilla según determinadas condiciones, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver es cómo utilizar las directivas. El objetivo de las directivas es el mismo que el de la sintaxis de la plantilla, pero nos va a permitir realizar nos va a permitir controlar de manera más avanzada los diferentes elementos, así como sus propiedades que queremos mostrar, ¿vale? Los elementos HTML y las propiedades de los elementos HTML. Tenemos tres tipos de directivas: las directivas estructurales, las directivas de atributos y también vamos a poder añadir directivas personalizadas. Pero el objetivo de este vídeo no es ver las directivas personalizadas, ¿vale? Es ver únicamente las directivas estructurales y las directivas de atributos. Entonces, como hemos dicho, las directivas lo que nos va a permitir es indicarle al framework cómo queremos renderizar los diferentes elementos HTML. Entonces, esto nos permitirá modificar la estructura del DOM, aplicar estilos o comportamientos según determinadas condiciones. Empecemos por las directivas estructurales. Las directivas estructurales lo que nos va a permitir es añadir o eliminar elementos HTML según una determinada condición. Al igual que en la sintaxis de la plantilla, tenemos la directiva ngIf. Las directivas estructurales, algo a tener en cuenta es que comienzan por el prefijo con el carácter asterisco, ¿vale?
Entonces tenemos asterisco ngIf, que esta directiva, perdón, lo que hace es evaluar también una condición, y en el caso de que se cumpla la condición se muestra este bloque de código HTML. Algo también a tener en cuenta, y que ya os habréis, imagino que ya os habréis dado cuenta, es que las directivas estructurales se insertan dentro de los elementos HTML, ¿vale? El framework, cuando evalúe este bloque HTML, pues se dará cuenta de que esto es una directiva estructural y la evaluará. Y en el caso de que se cumpla, pues mostrará este bloque de código HTML. En el caso de que no se cumpla, pues no muestra el HTML. También tenemos la directiva ngFor, que igual la vamos a incluir dentro de una etiqueta HTML, que lo que va a hacer es, a partir de un array de elementos, pues va a iterarlos y va a mostrar tantas veces como sea necesario, o tantas veces como elementos existan, pues este bloque de código. Y por último también tenemos la etiqueta ngSwitch, case o default, que hacen el mismo funcionamiento que hemos visto anteriormente. Importante, para poder utilizar las directivas estructurales o las directivas de atributo, que lo vamos a ver ahora, hay que importar en nuestro controlador, en la clase del componente, hay que importar el módulo common module. Entonces vamos a empezar por esto. Vamos a empezar importando dentro de nuestro controlador, en el import, vamos a meter el common module. ¿Vale? Yo ya lo tenía importado. Y vamos a utilizar pues, al igual que hemos hecho todo esto con la sintaxis de la plantilla, pues vamos a hacer lo mismo, pero con la sintaxis de las directivas. Entonces vamos a borrarlo todo para que veáis cómo se haría. Vale, vamos a borrar todo esto. Y aquí faltarían dos columnas, que es la columna de prioridad y estado. Status y priority. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la directiva de ngFor. Como este bloque de código, como hemos comentado antes, es el que queremos que se repita, ¿vale? Esa directiva la vamos a insertar dentro de la etiqueta tr, utilizando asterisco ngFor, igual, comillas, y dentro de las comillas vamos a tener que indicar la expresión que queremos realizar, ¿vale? Es decir, vamos a tener que indicar tanto la variable que vamos a recorrer, el identificador de la variable que vamos a recorrer, como el array de elementos, que el nombre del array de elementos que queremos recorrer, ¿vale? Entonces, vamos a indicar el identificador de la variable mediante un let nombre de la variable, ¿vale? Este va a ser el identificador que va a tener la variable en cada una de las iteraciones y que va a representar a un objeto en una posición concreta, seguido de of, nombre de arreglo del array que contiene el listado de objetos del controlador, que en este caso se llama task list. Entonces, mediante esta sintaxis de aquí, lo que estamos haciendo es que se está recorriendo el array de datos, que es task list, y mediante el identificador task vamos a poder acceder a las propiedades de cada uno de los objetos que se están iterando. Bueno, si accedemos a nuestra aplicación, podemos ver cómo de nuevo se están mostrando todas las tareas que se han creado en el controlador. Pues vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a controlar, dependiendo del valor de la prioridad y del estado, se muestre un texto u otro. Para ello vamos a utilizar la directiva estructural ngSwitch.
Y la directiva ng-switch pues contendría lo siguiente. Lo vamos a establecer de la siguiente forma. Para el estado, vale. ng-switch, a diferencia de las anteriores, no llevaría el asterisco, sino que llevaría corchetes. Seguido de el valor que queremos evaluar, que en este caso es task.priority. Y dentro del switch vamos a indicar un case, ¿vale? El case lo vamos a indicar como una etiqueta span dentro de una etiqueta span. Switch case igual a, en el caso de que el valor de la prioridad sea H, se mostrará esta etiqueta span alta. Esto lo podemos borrar. Vamos a pegar. Tenemos alta, media o baja. También podremos utilizar el default, pero como sabemos que la propiedad, podemos utilizar el ng default, ¿vale? Y poner aquí otra, pero este default nunca se evaluaría porque como sabemos que nuestro objeto, la propiedad priority, hace referencia o debe ser del tipo task priority, que es un enumerado que únicamente acepta 3 opciones, pues realmente no sería necesario y nunca se evaluaría esta expresión. Por lo tanto, la vamos a quitar. De esta forma, pues tenemos algún error en nuestro componente. Vale, la prioridad, task priority, correcto, hm, switch case. Vale, el problema que estamos teniendo es que dentro de las comillas dobles lo que se espera es evaluar una expresión, ¿vale? Entonces, para poder indicarle que el valor sea una H, un texto, un literal, dentro de las comillas dobles tenemos que utilizar las comillas simples. Y de esta forma, ahora sí me permitiría evaluar si es una H, una M o una L. Entonces, recapitulando, lo que hemos hecho ha sido mediante la directiva ng-switch evaluar el valor de la prioridad y con el switch case, si es una H, pues mostramos el texto alta, media o baja. Cuando accedamos ahora a nuestra tabla, pues a nuestra aplicación, vale, la cual la he cerrado. Vamos de nuevo a desplegarla para que se abra. Vale. Ahora sí, se estaría mostrando el valor alta, media, baja. Y podemos hacer lo mismo, es este bloque de código, ¿vale? Lo mismo podríamos hacerlo con estado. Podríamos añadir a la etiqueta td el ng-switch, evaluando el valor de estado, status. Y dentro del switch vamos a indicar un switch case, en el caso de que sea completado, complete, progress
en el caso que sea pendiente. Tarea completada, mostraríamos el texto de tarea completada, tarea en proceso y la tarea pendiente. Y de esta forma, pues, se mostraría el texto correspondiente. Al igual que hemos hecho antes con el if, ¿vale? También podríamos hacerlo ahora, indicando que este bloque de código únicamente se muestre cuando el valor del task.delete sea igual a false. Para ello, ¿vale? Para indicar que este bloque de código únicamente se muestre cuando task.isDelete es igual a false, vamos a añadir el dentro de la misma etiqueta, ¿vale? Un ngIf. Y vamos a indicar la expresión de task.isDelete. Vale, vamos a negarlo. Vamos a probar si esto funciona. Es diferente a false. Diferente a true. Vale, me da un error porque no puedo evaluar dentro de la misma etiqueta no podría evaluar tener dos directivas. Si las ponemos delante, tampoco. Bueno, vamos a pensar una solución para esto. Vale, para poder solucionar este error que tenemos en nuestra plantilla, en el cual no nos permite añadir dos directivas de tipo estructural, ¿no? Dos directivas estructurales dentro de la misma etiqueta. Para poder solventar esto, vamos a utilizar una etiqueta que se llama ngContainer, que esta etiqueta lo que me va a permitir es una etiqueta especial de Angular, que este elemento lo que me va a permitir es crear una estructura de código HTML donde voy a poder insertar directivas sin la necesidad de utilizar un nuevo elemento del DOM o una nueva etiqueta, una etiqueta del DOM, ¿vale? Entonces, este elemento, esta etiqueta de Angular no va a añadir contenido extra al DOM. Entonces lo que vamos a hacer es añadir todo este bloque de HTML que sí vamos a mostrar en el DOM dentro de la etiqueta, y dentro del ngContainer vamos a añadir nuestra directiva if. Y ahora sí vamos a ponerlo de esta manera, negación de isDelete. Me da un error porque se me ha quedado el tr. El error que aparece es que vale, inspected, no está cerrada la etiqueta tr. Vale, esto aquí. Me está dando un problema de que la etiqueta ngContainer, vamos a ver la plantilla, vale, está mal escrita la etiqueta, es ngContainer, vale, por eso me estaba dando un error de que no encontraba, o era una etiqueta, un elemento desconocido. Y ahora sí, ¿vale? Ahora sí desplegamos nuestra aplicación. Entonces en ngContainer lo que haría es mostrar todo el bloque de código que tiene dentro del contenedor que hemos creado,
si se cumple esta condición que hemos establecido dentro del if. De lo contrario, pues ese contenedor no se mostraría el contenedor. Esta etiqueta ngContainer no se va a añadir al HTML de nuestra aplicación, ¿vale? Lo único que nos va a permitir pues, es crear contenedores donde vamos a poder insertar directivas estructurales. Si accedemos a nuestra aplicación, ¿vale? Pues podéis ver cómo, de nuevo, ya no se están mostrando las 10 tareas, sino que se muestran únicamente 8. La tarea 6 y la tarea 9, al tener el estado borrada, no se está mostrando en la plantilla de nuestra aplicación. Bueno, pues con esto cubriríamos la parte de las directivas estructurales y lo último que nos quedarían serían las directivas de atributos. Las directivas de atributos lo que me va a permitir es modificar el comportamiento de los elementos del DOM Entonces, lo que me va a permitir, como estaba diciendo, es modificar la apariencia o el comportamiento de una etiqueta o de un elemento del DOM, controlando qué información vamos a añadir dentro de las propiedades de los elementos, ¿vale? Entonces, en este primer ejemplo tenemos la directiva ngClass, que lo que va a hacer es añadir o eliminar clases CSS según si se cumple o no se cumple una determinada condición. En este caso, por ejemplo, tenemos que el ngClass lo que recibe es un objeto clave valor, donde la clave es la clase que vamos a añadir y en el valor vamos a indicar la expresión que se va a evaluar. Si es activo, por ejemplo, si es activo hace referencia a una propiedad, si es igual a true, en la propiedad ngClass se añadirá la clase activo. Si no es activo, si esta expresión se evalúa y da como resultado true, pues se añade la etiqueta inactivo. Al igual podremos hacer con la directiva ngStyle, el cual pues va a añadir un estilo CSS a la etiqueta según si se cumple una determinada acción, ¿vale? Perdón, una determinada condición. Y por último tenemos la directiva hidden, ¿vale? Que me va a permitir ocultar o mostrar un elemento según si se cumple también otra determinada condición. Vamos a ver cómo funcionaría esto, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar la etiqueta ngClass, la cual, pues, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un estilo concreto a cada una de las filas. Vamos a añadirle un color concreto a cada una de las filas de nuestra tabla según la prioridad de la tarea, ¿vale? Entonces, si esta fila de aquí, que representa el contenido de una tarea, tiene una prioridad alta, vamos a ponerle el color de fondo de esta fila en rojo. Si tiene la prioridad media, le vamos a poner como color de fila naranja, por ejemplo. Y si tiene una prioridad baja, le vamos a poner un color verde, ¿vale? Para añadir los colores, ¿vale? Vamos a utilizar unas clases que ya tiene Bootstrap definidas, que son las clases Table, Primary, Secondary, Success, Warning, Info, ¿vale? Que son estas clases de aquí. ¿Vale? Serían estas clases de aquí. Que lo que hace es añadirle, en este caso, a una fila, ¿vale? Le está añadiendo pues un color diferente. En nuestro caso vamos a utilizar el table Success para prioridad baja, el Danger para la prioridad alta y el Warning para la prioridad media, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Para hacer eso vamos a trabajar con las directivas de atributo y concretamente el estilo que vamos a mostrar, que vamos a cambiar, ¿vale? Es el estilo del TR. Entonces, siguiendo con la sintaxis de la directiva de atributo,
mediante el ngClass, ¿vale? Aquí dentro vamos a definir un objeto que va a estar compuesto por claves valores, donde las claves van a ser los estilos o las clases que queremos, en este caso las clases CSS que queremos añadirle a este elemento HTML. Por ejemplo, si queremos que se añada el estilo table Danger, ¿vale? Cuando el valor de task.priority sea igual a la prioridad alta, ¿vale? Entonces lo que estamos diciendo, esto tendría una estructura, como hemos dicho antes, una estructura clave valor, donde la clave indicamos la clase CSS que queremos añadir y en el valor vamos a indicar la expresión a evaluar. Y aquí dentro pues vamos a añadir, ¿vale? Podemos añadir varias claves valor, ¿vale? Clave valor. Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es que se añada, estamos indicándole al framework, a Angular, que dentro de este elemento de fila, ¿vale? se le va a establecer la clase con el ngClass table Danger si la prioridad, el task.priority es igual a h, ¿vale? Si accedemos a nuestra aplicación, ¿vale? Vale, en este caso no estaría funcionando. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Si el task.priority, vale, vamos a guardar los cambios. Vale, aparece que tenemos un error. Vamos a ver cuál es el error, el mensaje de error. Vale, y el error está en la línea 49. Vale, perdón, que no he borrado esto con el despiste. Ahora sí. Vale, ahora sí se estaría... se ha desplegado bien la aplicación. Entonces podéis ver cómo si inspeccionamos elementos, podéis ver cómo esta fila, ¿vale? Se le ha establecido la clase table Danger, ¿vale? Y esta clase pues, hace referencia a unos estilos CSS que están definidos en este archivo de aquí y se le está estableciendo pues, el color de fondo de la fila. Pues vamos a hacer lo mismo para la prioridad baja y media. Esto lo hemos hecho en la fila, ¿vale? En toda la fila. Pero podríamos hacerlo para que se coloree únicamente la celda de prioridad. Y también podríamos hacerlo para la celda de estado. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues en vez de añadirlo a la fila, vamos a añadir la directiva del atributo a la columna, ¿vale? En vez de añadirlo a la fila, vamos a añadirlo a la celda de prioridad, por ejemplo. Y aquí vamos, además del table Danger, vamos a añadir también con una coma que vamos a añadir el estilo table warning cuando el task.priority sea igual a medio, coma, y añadimos el estilo table-medio info
success, perdón, cuando el table, cuando el task.priority sea igual a baja. Entonces, ahora fijaros cómo ya se mostraría, ¿vale? Se ha coloreado únicamente la celda de la prioridad. Podríamos hacer exactamente lo mismo con la celda de estado y colorear el estado cuando se encuentre en estado, cambiar todo donde aparece priority por status, y cuando el estado sea, por ejemplo, pendiente, aparezca en rojo, cuando el estado sea en proceso aparezca en amarillo, y cuando el estado sea completado aparezca en verde. De esta forma, de un simple vistazo, pues podemos ver en qué estado se encuentra nuestras tareas y la prioridad que tienen. Vale. En cuanto a la directiva, vale, hemos visto las directivas de atributos para el ng class, para el style, pues también podríamos hacerlo, ¿vale? Podríamos añadir también un ng style y le podríamos aplicar un estilo a nuestra celda según una determinada condición. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a añadirle un estilo que se va a llamar text color o color, ¿vale? Y este estilo CSS se va a añadir, bueno, lo que va a hacer es, en este caso, evaluar, ¿vale?, la propiedad color texto que viene del controlador, ¿vale? Podríamos hacer, por ejemplo, una cosa. Podríamos, si nuestro objeto, ¿vale?, podríamos implementar dentro de nuestro objeto un getColor y que dependiendo de, por ejemplo, vamos a poner getPriorityColor, y vamos a cambiar el color del texto de la celda prioridad según, ¿vale?, según el valor de prioridad. Entonces, vamos a decirle que cuando la prioridad, con un switch, vamos a evaluar la prioridad, que cuando la prioridad sea alta, el estilo que va a devolver, el texto que va a devolver el getPriorityColor va a ser, vamos a verlo, porque cuando es alta el color del texto, vale, lo podríamos poner en color, vale, estoy pensando a ver qué estilo le aplicamos. Por ejemplo, vamos a aplicarle, vale, estilo azul, me lo invento, ¿vale? Me lo voy a inventar, estilo azul. Vale, cuando sea rojo lo vamos a añadir amarillo. Cuando sea amarillo le vamos a poner el rojo. Y cuando sea el verde le vamos a poner el color del texto negro, ¿no? Por ejemplo. Esto va a ser una string, ¿vale? Va a ser una... ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? Es decir, a partir de ahora nuestros objetos tarea tiene un método que es getPriorityColor
que dependiendo el estado, el valor de la prioridad de la tarea, pues va a devolver un color. Ese color, ¿vale? O ese método lo vamos a utilizar en nuestro componente, en la directiva ngStyle, y lo que vamos a hacer es indicarle que el estilo o el valor que va a tener el estilo CSS color lo vamos a obtener del método hemos dicho get priority color, ¿vale? Del método get priority color. Si mostramos nuestro, vale, vamos a poner get priority color, que es un método, que llama el método. ¿Vale? Y fijaros cómo el estilo que se le está aplicando al texto, ¿vale? Si inspeccionamos nuevamente el elemento, y nos fijamos en el style, ¿vale? El valor que se le está poniendo a la propiedad color, ¿vale? El valor de color es rojo, porque ese valor pues lo hemos inyectado, lo hemos obtenido mediante el método getPriorityColor de la tarea, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo en cuanto a las directivas de atributos y directivas estructurales, la sintaxis de la plantilla. Y me gustaría presentaros el ejercicio que os he propuesto para poder practicar todo esto que hemos visto en estos dos puntos, tanto en el punto 8 como en el punto 7. Y el ejercicio pues es el siguiente, ¿vale? El ejercicio es el siguiente. El ejercicio lo tenéis dentro del punto 8, que es el ejercicio 3, donde vamos a implementar la funcionalidad del componente TaskList. Entonces el objetivo de este ejercicio es que os creéis un objeto que sea task, un objeto tarea, dentro del directorio src app models, donde vamos a tener todos los modelos, y el nombre de la tarea de la clase pues va a ser task.model.ts. Este objeto pues va a tener estas propiedades de aquí, las mismas propiedades que el objeto que hemos visto antes, la prioridad y el estado, ¿vale? Importante, aunque aquí no esté cambiado, estas propiedades que sean en inglés, y de name, description, priority, status, creation date, expiration date y delete. Es importante inicializar un array con los datos de las tareas. En este caso, yo os digo que utilicéis, os indico aquí que utilicéis el método ngOnInit, pero no es necesario, ¿vale? Entonces, no es necesario que hagáis esto. Podéis hacerlo como yo os he mostrado aquí en el vídeo, ¿vale? Dentro de vuestra clase de Task Component, pues crearos aquí un array de elementos, tareas, ¿vale? Donde lo habéis inicializado dentro de la clase, ¿vale? Lo que hago de referencia del onInit es que las clases del componente pueden implementar de la clase onInit, ¿vale? Y si implementamos vale, me lo he escrito mal. Es ngOnInit. Es decir, podríamos implementar la clase ngOnInit, y esto lo que nos va a permitir es... Vale, esto falla porque tengo que implementar... Perdón. Que extienda de ngOnInit.
Entonces podremos, como estábamos hablando, podremos implementar de la interfaz onInit, la interfaz onInit, la cual pues tiene un método, por eso me da aquí el error, que tengo un método que no he implementado, que es el método ngOnInit, ¿vale? Que no tengo este método implementado, que este método lo que me va a permitir es, antes de mostrar todo lo que se introduzcamos dentro de este método de aquí, ¿vale? Se va a renderizar o se va a ejecutar antes de mostrar la plantilla. Entonces, podríamos, ¿vale? Otra forma de poder hacer esto sería declarar aquí el array de datos vacíos y estos objetos, ¿vale? Añadirlo dentro del del onInit, ¿vale? Inicializar esta variable del taskList dentro del onInit para asegurarnos que cuando se renderice el componente, cuando se renderice la plantilla, pues se hayan creado todas las tareas de manera correcta. Entonces, todo todo lo que se encuentre dentro del onInit se va a ejecutar antes de renderizar la plantilla, ¿vale? Si visualizáis el código que yo tengo subido a Jita, por ejemplo, pues lo hago dentro del onInit. Pero de esta forma también funcionaría, ¿vale? No es necesario hacerlo. Sí sería interesante si accediésemos, por ejemplo, a una API y queremos mostrar al comienzo alguna información obtenida de un servicio, pues hacerlo aquí, en el onInit, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos implementado, vale, hemos dicho el onInit no es necesario que lo hagáis, aunque esté en el ejercicio, que lo que habría que hacer es, como hemos hecho, como habéis visto en este vídeo, modificar el componente taskList para añadirle una tabla de Bootstrap que contenga pues una columna nombre, descripción, prioridad, estado, la fecha de expiración y una columna de acciones. Y vais a tener que añadir diferente en cada una de las filas información del objeto tarea, como hemos visto antes. Y la prioridad, ¿vale? Vamos a tener que también mostrar la prioridad baja, media o alta. Y dependiendo si es baja, media o alta, la celda va a tener una clase u otra, ¿vale? Esto lo haremos con las directivas, por ejemplo, las directivas de atributos. Con el estado exactamente igual, dependiendo el estado de la tarea, pues vamos a mostrar una clase u otra. Y además, también, ¿vale? Vamos a añadir diferentes iconos a nuestra tabla. Estos iconos, pues dependiendo el valor de la prioridad del estado, pues van a ser un icono u otro. Entonces estos iconos los vamos a añadir en la celda concreta de cada una de las tareas. Si la prioridad es baja, pues mostraremos un icono, que este icono más adelante pues, nos permitirá subirle la prioridad a la tarea. Vamos a añadirle la funcionalidad necesaria para subir la prioridad de la tarea. Si el estado de la tarea, la prioridad de la tarea es baja, pues se mostrará este otro icono, el icono de fecha, la flechita para abajo. Si la prioridad es media, se mostrarán ambos iconos porque vamos a poder subir la prioridad o bajar la prioridad de la tarea. Si el estado de la tarea está pendiente, pues va a aparecer el icono del play para poder cambiarlo después a en proceso. Si la tarea está en proceso, pues va a aparecer este icono del check para cambiar el estado a realizada. Si está realizada, aparecerá el icono de return y además no aparecerán los iconos de cambiar la prioridad, porque la tarea se entiende que ya ha finalizado, entonces no tenemos por qué cambiar la prioridad. Y si la tarea, vale, ya hemos dicho que si la tarea está pendiente, pues aparece el play. Y además, pues en la columna acciones, pues aparecerá el iconito para editar y el icono para borrar. Pues eso es el objetivo del ejercicio 3, ¿vale? Con el cual pues vais a poder practicar todo lo que hemos visto en este vídeo. Cuando tengáis implementado este ejercicio, os vais a dar cuenta, por ejemplo, si yo despliego mi aplicación, si accedo a mi aplicación,
¿vale? Os vais a dar cuenta de que cuando esta tabla la visualicéis en un dispositivo, en un móvil, ¿vale? Por ejemplo el iPhone. La tabla, si hacemos... ¿vale? Fijaros cómo la tabla se sale de lo que, o mejor dicho, sí, está rompiendo con la estructura del documento HTML. Porque tenemos un menú donde aquí perfectamente se ve donde está limitada la página. Sin embargo, se está saliendo de lo que es el tamaño de la pantalla, ¿vale? Entonces, lo que os propongo también al final del ejercicio, como ampliación, es que, cambiéis la tabla por otro componente de Bootstrap que se adapte mejor a dispositivos móviles. Entonces, por ejemplo, si accedéis a la documentación de Bootstrap y accedéis dentro de la documentación, accedéis a la parte de componentes. Aquí a la izquierda, en este menú lateral, pues tenéis diferentes componentes para mostrar información. Tenéis componente de alerta, el componente que te permite ver la localización de la página dentro de los diferentes menús, botones, tarjetas, ¿vale? Diferentes tipos de tarjetas. Aparece también botones que despliegan, ¿vale? O despliegues para desplegar diferentes opciones. Los drop downs, ¿vale? También hay botones de drop downs, formularios, input, listas, los modales, barra de navegación, etcétera. Pues indagar un poco por estos componentes, a ver cuál es el que creéis que se adapta mejor a dispositivos móviles. Y pensar, como os pongo aquí en el ejercicio, pensar cómo esto lo haríais en una aplicación móvil, como estáis haciendo en el módulo de móvil, ¿vale? De aplicaciones móviles, ¿cómo lo haríais? Y seguro que vais a encontrar un componente en Bootstrap para hacerlo exactamente igual que lo haríais en móvil. Y adaptéis ese componente, o utilicéis ese componente y metáis toda la información que habéis utilizado en la tabla de forma estructural o de forma diferente. ¿De acuerdo? Ya cada uno aquí pues lo dejo abierto a la imaginación de cada uno de vosotros. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.